Filipenses 4:3, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses, hermanos, es una carta hermosa. Es una de las últimas cartas que escribió el apóstol, donde dejó escritas muchas enseñanzas que realmente en este tiempo nos ayudan muchísimo. La iglesia, en la dinámica de nuestra iglesia, han pasado muchas circunstancias difíciles. En las familias de nuestra iglesia han pasado situaciones complicadas. Y yo creo que este versículo es perfecto para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida del apóstol Pablo, quien escribió esta carta a los Filipenses, realmente fue una vida excepcional. Fue una vida llena de matices, una vida llena de contrastes. Antes y después de conocer a Jesucristo, las vidas de este hombre fue algo digno de poder revisarla, estudiarla a fondo, como lo han hecho muchos hombres y mujeres. Lo que sí podemos entender perfectamente, y algo muy sencillo, es que la vida del apóstol cambió cuando conoció a Jesucristo. Realmente hay un antes y hay un después de conocer a Jesús. Y fíjese que todo esto que él consiguió, aprendió, entendió, quedó especificado, quedó grabado en estas palabras, cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta vida de este gran hombre realmente fue una vida llena de ejemplos para nosotros. Y fíjese, es una palabra que fue escrita hace muchísimos años. Es la gran verdad de nuestra Biblia, hermanos. Es una palabra viva, actual, que se puede aplicar en nuestras vidas en cualquier momento. Esta palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es algo que nos ayuda todos los días, hermanos. Cuando estamos pasando por dificultades y decimos estas palabras con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pasa algo dentro de nosotros. Y fíjense que el mejor ejemplo es el ejemplo de este hombre. La vida de este hombre no fue sencilla. La vida de este hombre es un modelo para nosotros. Ojalá pudiéramos alcanzar, ¿qué diría yo?, el 10% de lo que fue este hombre. Yo no sé si usted alguna vez ha leído su biografía o ha usted tratado de entender lo que hizo este hombre por amor a Dios. Y yo creo que hizo grandiosas cosas que quisiéramos hacer nosotros. Y él le decía que si hiciéramos el 10% de lo que hizo este hombre, haríamos cosas grandes en el nombre de Dios. Mire, no es nada sencillo, pero este versículo nos habla de la profunda confianza que tenía el apóstol Pablo en Dios. Decir estas palabras: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, era algo profundo que él sentía desde su corazón. Es uno de los versículos más utilizados. Hasta a veces mucha gente quiere grabárselo, tatuárselo, no sé qué tantas cosas quieren hacer, porque es un versículo hermoso. Y fíjese que la personalidad de este apóstol Pablo tenía unas características muy especiales. Era un hombre que tenía un magnetismo muy especial. Cuando él hablaba de la palabra de Dios, había mucha gente que lo escuchaba. Había mucha gente que le ponía atención y mucha gente creía en las palabras que él decía. Este hombre tenía un carisma muy especial, atraía a la gente por la forma en que se conducía y la forma en que hablaba de Dios. Él fundó muchas iglesias, fue uno de los hombres más prolíferos del cristianismo. Yo creo que no hubo ningún hombre como Pablo fundando iglesias. Imagínense el trabajo que se necesitaba hacer para poder fundar iglesias en aquel tiempo, donde no había aviones, no había autobuses, no había transportes, no había carros, no había nada. Y tenía que caminar de un lugar a otro para ir a predicar de la palabra de Dios. Y fíjese que esta vida le cambió cuando conoció a Jesucristo. Antes de creer en Jesucristo, él era un hombre poderoso. Era un hombre de una clase social especial. Era un hombre con dinero, un hombre estudiado, un hombre que tenía una ciudadanía romana. Tener la ciudadanía romana en aquel tiempo era algo que se tenía que comprar. Tenía dinero para comprarse la ciudadanía romana. No era cualquier hombre. Era un hombre que era fariseo de fariseos y que sabía la palabra de Dios como ninguno. Y fíjese que cuando conoce a Jesucristo, todo eso lo toma por basura. Y le da una importancia mucho más grande al creer en Jesucristo. Le transformó la vida. Y a veces uno trata de entender que el transformar nuestra vida en Jesucristo a veces nos va a ir mejor. Y yo creo que sí nos va a ir mejor. Pero en el camino vamos
luchando y trabajando con circunstancias que a veces no quisiéramos pasar. Pero la vida de este hombre nos deja mucho de aprendizaje cuando vemos la forma en que él vivió su vida. Fundó la iglesia de Filipos. Esta iglesia de la cual estamos hablando ahora es una iglesia de Filipos, fue una de las últimas que él fundó, y yo creo que era una de sus iglesias preferidas. Y fundó la iglesia en Roma, en Filipos, en Corintios, en Galacia, pero la iglesia de Filipos yo creo que era la consentida. Y fíjese que yo creo que era la consentida porque en esa iglesia conoció gente realmente leal, gente servicial, gente que creía en Dios, se gozaba en Dios y hizo grandes amigos. Pasaron a ser parte de su familia. Fíjese que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra de Dios, ¿sabe qué pasó en Tarso? Que de donde él era oriundo, de donde él había nacido, en Tarso, después de que creen en Jesucristo, en Tarso lo desconocen. A mucha gente de Tarso le daba vergüenza que Pablo fuera de ahí porque predicaba el nombre de Jesucristo. Y se quedó sin familia. Ya no tuvo familia el apóstol Pablo. Cuando estaba en Jerusalén y antes de conocer a Jesucristo era un hombre reconocido porque creía en el Dios de los judíos, Jehová, y defendía la religiosidad y defendía la ley y defendía todo aquello a lo que él estaba acostumbrado. Y cuando le da la espalda a todo eso y predica a Jesucristo de Jerusalén, lo destierran. Entonces empezó a predicar ese nombre maravilloso de Jesús. Y en el camino de predicar el nombre de Jesús le pasaron muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Como a veces a nosotros nos pasa, hermanos. A veces por predicar el nombre de Jesucristo que nos quedamos sin familia. Hay familia que nos da la espalda por ser cristianos. Y pregúntenos a nosotros. Ya no nos invitan a las reuniones, ya no nos invitan a las fiestas. Cambian las cosas por creer en Jesús. Es uno de los precios que a veces hay que pagar. En todo esto de que este hombre funda la iglesia de Filipos, él funda una iglesia llena de gozo en el servicio, gozo en la fe, gozo en el dar. Y quedó especificado en esta epístola. En todo esto nos está enseñando a vivir humildemente, en abundancia, estar saciados o en necesidad. Si yo creo que alguien sabía perfectamente de vivir en abundancia, era el apóstol Pablo, porque lo tuvo todo. Y si alguien supo vivir de una forma en necesidad, fue también el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que más de una vez estuvo en necesidad de hambre, de todo lo que necesitaba, porque viajaba a predicar la palabra de Dios. Y entonces en esa caminar había padecimientos, había circunstancias. Sabiendo lo que había padecido, que fue muy doloroso, frustrante, predicar la palabra lo desanimó. Casi yo estoy seguro que el apóstol Pablo más de una vez quiso rendirse, quiso claudicar de lo que estaba haciendo. Imagínese caminar largos caminos. ¿Qué iría pensando un hombre caminando largos caminos con necesidad de cosas, sin tener dinero en las bolsas, sin saber si ese día va a comer o no, llegar a un lugar desconocido? Y sin embargo el amor a Dios lo empujaba a predicar esa palabra. Fíjese, yo en algún tiempo, antes de ser cristianos, antes de bautizarnos, caminábamos hacia Chalma con mi familia, con mis primos, mis tíos. Y fíjese, hay una parte que se camina ahí por el Ajusco como en la madrugada, entre la 1 y las 3 de la mañana, y va uno caminando, y la verdad que se siente un intenso frío, un aire frío que lo atraviesa a uno cuando uno va caminando. Y fíjese que yo recuerdo una vez que cuando iba yo caminando en ese lugar y sentía ese frío intenso, en la madrugada a las 3 de la mañana decía yo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿podría estar en mi cama, calientito, durmiendo, descansando? ¿Pero por qué hago esto?
y hasta el amanecer, ¿verdad, hermano? Hasta que llegábamos amaneciendo toda la noche caminando, a veces lloviendo. Y fíjese que cuando yo pensaba en lo que escribía, pensaba en lo que le pasaba al apóstol Pablo y decía, si esto fue difícil para mí en esos momentos, para el apóstol Pablo predicar la palabra de Dios en aquellos tiempos, fue mucho más difícil y mucho más complicado. Como a veces nos pasa a nosotros, a veces vamos por la vida complicados, sufriendo. Y fíjese que el apóstol Pablo pone una lista grande de lo que le había pasado. Yo no sé si usted la haya leído, pero vamos a leerla. ¿Puedes pasar la segunda diapositiva, hermano, por favor? Primero la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, ¿usted conoce la historia de la viuda de Sarepta? Un profeta en aquellos tiempos realmente difíciles, donde había una sequía de muchos años, y cuando hay sequía pues no hay cosechas, y cuando no hay cosechas pues no hay alimento, y cuando no hay alimento pues hay hambre. En aquellos años esta viuda, nos dice la palabra de Dios, y leyendo la historia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, si usted lo lee, se dará cuenta de que en esta historia difícil para el pueblo judío, Dios le manda al profeta Elías que vaya a Sarepta, y que vaya allá, y que Dios lo va a sostener. Así como sostuvo al apóstol Pablo, le dijo al profeta, ve y yo te voy a sostener. Y fíjese que esas palabras también son para nosotras, para nosotros. En cualquier circunstancia Dios nos dice, yo te voy a sostener. Gloria a Dios. En cualquier circunstancia. Y fíjese que va el profeta, llega allá con la viuda de Sarepta. En el principio del pasaje dice, yo ya di orden de que allá te sustenten. Llega con la viuda, una viuda, tenía un hijo. La historia dice que solamente tenía para hacer, pues yo creo que un pan, una preparación de comida, que era lo último que tenía, y que después de comer eso se iban a dejar morir. Imagínese a una madre y a un hijo decir, nos vamos a dejar morir porque ya no hay más. Qué tristeza cuando la gente no conoce a Dios y se deja morir. Y esto es para darle el valor tan grande de que nosotros conocemos a un Dios que en cualquier circunstancia adversa siempre nos va a ayudar. Que en cualquier circunstancia adversa está listo para poder brindarnos lo que necesitamos, aún en cualquier situación difícil. Amén. Mire, dice así, Elías le dijo a la viuda de Sarepta, no tengas temor. Mire, muchas veces necesitamos escuchar esto y que alguien nos diga, no tengas temor. Acabo de ir a orar a la casa de mi hermana y lo primero que le dije fue, no tengas temor. ¿Y sabe por qué no debemos de tener temor? Porque con nosotros está un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que creó todas las cosas, un Dios que conoce todas las cosas. Y esa debe de ser nuestra confianza, aún en cualquier circunstancia adversa. Y fíjese que el profeta le dice después, dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo creo que lo primero que preguntó la viuda era, pues yo te lo voy a dar a ti, pero ya no va a haber para mí. Y fíjese que la enseñanza de este pasaje es, mire, lo escribió un profeta. ¿Sabe qué quiere decir la palabra profeta? No es adivino, ni es mago. A veces pensamos cuando escuchamos la palabra profeta que quiere decir los que adivinan al futuro. Y no, realmente lo que quiere decir profeta es aquel que habla por Dios. Un profeta es el que habla por Dios. Estas las palabras las dijo un profeta que hablaba por Dios. Y las podemos aplicar perfectamente a nuestra vida. En cualquier circunstancia adversa, ¿a quién debe darle primero la honra y la gloria? A Dios.
esta viuda no se lo dio primero a ella y a su hijo, sino se lo dio al profeta, se lo dio al hombre de Dios. Y cuando dio eso al hombre de Dios, venía la bendición grande. A veces no necesitamos preguntarnos cómo viene la bendición, ni de dónde va a venir la bendición, ni a quién Dios va a utilizar para que llegue la bendición a nuestras vidas. No se preocupe por eso. Preocúpese primero por ofrecérselo a Dios en cualquier circunstancia. Y Dios va a obrar. Yo le puedo decir que Dios le va a ayudar. ¿Cómo? No sé. Yo he entendido esta palabra muchas veces. Y he entendido que hay que confiar en Dios y Dios va a obrar de muchas formas. Amén. Y a mí lo que me toca hacer es entender de cómo va a obrar, esperar cómo Dios lo va a hacer. Y me he sorprendido muchas veces cómo Dios lo ha hecho. Y yo le quiero decir a usted que confíe en Dios y espere cómo Dios va a hacer. Amén, gloria a favor de usted. Y usted se va a emocionar, usted va a llorar, usted va a agradecer a Dios de cómo se va a dar cuenta de que Dios trabaja. Amén, gloria a Dios. Así ese Dios que trabajó con Elías, ese Dios que trabajó con Pablo, con Pedro, es el mismo Dios que trabaja con nosotros. Esos mismos milagros que se hicieron en aquel tiempo son los mismos milagros que hace Dios ahora en la vida de cada uno de nosotros, cuando creemos así, cuando no tenemos miedo, cuando vemos que las circunstancias son grandes en contra nuestra. Dios es más grande y poderoso para derribar todo aquello en nuestra contra, y Dios nos dará la bendición grande, la emoción, el agradecimiento de decirle: Señor, gracias. Mire, esta viuda, después de que le dio de comer lo último que le quedaba al profeta, esa vasija de aceite nunca menguó, nunca se acabó hasta el día que llovió. Me emociono. Gloria a Dios. Porque así es mi Dios. Así es su Dios. Así trabaja Dios. Así trabajó con Elías. Así trabajó con Pablo. Así trabaja con nosotros. A veces nos sentimos en soledad como seres humanos, aunque Dios está con nosotros. A veces nos sentimos desanimados, aunque Dios está con nosotros. A veces nos sentimos incomprendidos, aunque Dios está con nosotros. A veces nos sentimos con mucho cansancio, aunque Dios está con nosotros. Fíjese, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza. Pero lo que sí debemos entender es que en todas estas circunstancias Dios está siempre con nosotros. Amén, gloria a Dios. El creer en Jesús no es fácil ni sencillo, pero fíjese que es muy gratificante. A veces vamos por la vida en nuestros afanes, en nuestras luchas, en nuestros problemas, pero cuando creemos en Dios, Dios siempre está dispuesto a estar cerca de nosotros para cuidarnos y ayudarnos, y ver la forma en que Dios siempre está listo para llenarnos de misericordia. En la iglesia de Filipos, este hombre conoció a grandes amigos. Conoció a Lucas en la iglesia de Filipos. Lucas, quien escribió el Evangelio. Eso está en 2 de Timoteo 4:11. Y fíjese que era uno de los hombres leales a Pablo. Dice que cuando estaba preso, ahí en 2 de Timoteo 4:11, estaba preso el apóstol Pablo en Roma. Y en ese lugar, el único que estaba con él era Lucas, su gran amigo que conoció en esa iglesia de Filipos. Conoció a otra mujer, se llamaba Lidia, una mujer comerciante judía que vivía en Filipos, que lo sostuvo al apóstol. Era una mujer con dinero que le ayudaba y le apoyaba en donde él estuviera. Y yo creo que lo hacía porque un día escuchó a este hombre y creyó y se bautizó en el nombre de Jesucristo.
y se desbordó en ayudar a este hombre donde quiera que estuviera. Pero la vida de este hombre no fue sencilla. La que sigue, hermano, por favor. Y mire, vamos a ver la lista de lo que le pasó a este hombre por predicar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, del 24 al 28. Un día lea todo el capítulo completo. Y mire, dice así: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea que si fueron 5 veces, fueron 200 azotes menos 5. ¿Cuántos quedaron? Muchos. Y fíjese que los azotes eran sin ropa y pegarle, ¿no? 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Y sabe por qué recibió 5 veces 40 azotes menos 1? Por predicar a Cristo. 3 veces he sido azotado con varas. A mí mi mamá tenía una cuarta, ¿verdad, hermano? Y cuando no hacíamos algo correcto nos daba un cuartazo. Yo no sé si alguna vez, ojalá nunca les hayan dado un cuartazo, pero sí duele. Bueno, los varazos, pues yo creo que también duelen. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense, solo en el mar una noche y un día, ahí flotando solo en el mar. Por eso yo le decía que más de una vez yo creo que Pablo pensó: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me pasa todo esto si predico a Dios? Pero fíjese que el pensamiento de Pablo era: aunque me pase lo que me pase, aunque me hagan lo que me hagan, yo voy a seguir predicando a Jesucristo. Aunque no tenga familia en Tarso, aunque en Jerusalén nadie me reconozca, aunque me azoten, aunque me hagan lo que me hagan, voy a seguir predicando el nombre de Cristo. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Se da cuenta del amor de este hombre por la iglesia? ¿Se da usted cuenta de cómo fue transformado al conocer a Jesucristo? ¿Se da cuenta de todo lo que hizo por amor? Por la preocupación de todas las iglesias. Algo grande lo que hacía este hombre. Algo hermoso que sentía en su corazón por predicar la palabra de Cristo. Él andaba como sin familia ni hogar, por predicar a Cristo, sin la alegría ni el apoyo de su familia. Él andaba solo, predicando a Cristo sin familia. Y hace 8 días teníamos una reunión para organizarnos para lo del encuentro. Y pensando en todo esto, nuestra hermana Vicky decía: yo pongo el desayuno. Y algo que me encantó más fue cuando dijo: mi familia me va a ayudar. ¿Cierto, hermana? Qué hermoso es tener una familia. Amén. Qué hermoso es tener a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso es no estar solo, porque es algo gratificante, es algo hermoso. Pero fíjese que el apóstol Pablo no tenía esa bendición. Y no la tenía no porque no quisiera, sino porque el amor era más grande por las iglesias y predicar el evangelio de Cristo, que es lo mismo que él necesitaba. Nosotros tenemos la bendición de una familia. Amén. Y fíjense que la otra más grande bendición es que aquí somos otra familia mucho más grande. Amén. Amén. Mire, en al final de este mes y todo diciembre nos va a visitar un hermano de Cuba. Venga a escuchar. Otra mentalidad, otro pensamiento, otra forma de pensar en Dios, y que nos va a traer mucha bendición a nosotros. Hemos platicado con él. Pero ¿sabe cómo lo recibimos nosotros aquí? Como si fuera de nuestra familia. ¿Y sabe qué va a pasar cuando yo vaya a Cuba? Porque voy a ir a Cuba. ¿Sabe qué va a pasar cuando yo vaya a Cuba? Voy a ir a la casa de alguien que es como mi familia.
Amén. Cuando Él esté aquí, lo voy a atender como a mi familia. Y cuando vaya allá, Él me va a atender como si fuera yo de su familia. Y fíjese que el apóstol no tuvo familia ya en Tarso, ni en Jerusalén lo reconocieron, pero tuvo una familia mucho más grande. Una familia mucho más grande que lo amó por sobre todas las cosas y que yo creo que lo amó mucho más que su propia familia. La iglesia lo reconoció. Y fíjese que es tan grande el poder de lo que hizo este hombre para Jesucristo que nos alcanza a nuestros días. Nos emociona el escuchar lo que hizo, saber lo que hizo, cómo amó a la iglesia. Y son palabras que nos llegan, hermano. Porque sabemos que así debemos amar a la iglesia de Cristo, como lo amó el apóstol Pablo. Aquí nos apoyamos orando unos por otros. Nos dolemos con unos con otros cuando alguien llora, cuando alguien se preocupa. El apóstol Pablo, aún en medio de todas estas dificultades, nunca menospreció el predicar a Cristo. Nunca dejó de amar a las iglesias. Él las fundaba y en cualquier circunstancia en la que estuviera, siempre se preocupaba. Fíjese esta carta a los filipenses, ¿sabe dónde la escribió? Encarcelado. Y a veces uno dijera, ¿cómo es posible que estando encarcelado, él se esté preocupando por otros que están más lejos? Pues así era el apóstol Pablo. Aún encarcelado y en sus circunstancias, se preocupaba porque amaba mucho a las iglesias. Se preocupaba por ellas sin importar las condiciones en las que él se encontrara. Era la forma de demostrarle a su Dios el amor que tenía por sus iglesias, entregándose con todo a ellas. Y él nunca se desanimó. Dice la palabra de Dios que una vez que estuvo encarcelado, Pablo y Silas cantaban, y cantaban porque estaban en un culto, contentos, alabando. Fíjese que Pablo y Silas no estaban en un culto como nosotros, alabando, no, estaban encarcelados. ¿Y cómo es posible que estando en unas dificultades, Pablo y Silas cantaban? Pues él era lo que sentía y sabía. A veces el desánimo nos quiere envolver, hermano. ¿Sabe cuál es el arma predilecta del enemigo? ¿Sabe quién es nuestro enemigo, verdad? ¿Sabe cuál es el arma más predilecta y la que más frutos le ha dado porque se lo hemos permitido? Es el desánimo. Si a usted le gana el desánimo, ya está casi del otro lado. Nunca hay que permitir que el desánimo nos domine. Nunca hay que permitir que estas cosas hagan que nuestra vida cambie para con Dios. Al contrario, con más ganas, más fuerzas para alcanzar todas nuestras metas, para alcanzar todos nuestros logros. Ciertamente a veces nos cansamos, pero eso no debe de ser algo que nos detenga para alcanzar lo que queremos. Y mire, ya para terminar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo más importante de esta cita, ¿sabe cuál es? En Cristo. Fuera de Cristo, hermanos, no tiene absolutamente nada. Dice la palabra en Cristo. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos lograr fuera de Cristo. La que sigue, por favor, hermano. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí saben cuáles son los pámpanos, verdad? La vid, las uvas. Y los pámpanos es cuando empiezan las uvitas a empezar a crecer y está lleno de pámpanos. Ese pámpano nunca va a llegar a ser una uva si no está a la vid. Y ese es un ejemplo práctico de nuestro Dios para decirnos que fuera de Él nada podemos hacer. Dios nos va a dar más, nunca Dios nos va a dar más de lo que podamos soportar. Todo siempre lo vamos a poder superar en Cristo. En Cristo. Dios quiere que nos acerquemos a Él para superar cualquier obstáculo o dificultad
en nuestras vidas. Una buena decisión es darle la oportunidad a Cristo de morar en nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Al apóstol Pablo le transformaron la vida, hermanos. Cuando llegamos al camino de Jesús, nuestra vida es transformada. Y fíjese que nuestro corazón queda como sellado. Queda sellado porque aunque estemos en la iglesia y a veces ya no queramos estar y a veces se salgan de la iglesia, su corazón queda marcado. Y fíjese que su conciencia le dice, acuérdate que hay un Dios, acuérdate de que hay una iglesia. Y como el hijo pródigo, a veces se van, a veces la vida les da unas revolcadas sabrosas, pero fíjese que al conocer a Cristo tenemos la esperanza de volver a regresar. Y es algo hermoso, es algo hermoso. Yo no sé cuántas veces le dieron sus revolcadas a Pablo. Se oye feo. Varazos, azotes. Su barco se hundía. Imagínense cuántas veces se le hundió un barco. ¿Cómo es posible que se hundan los barcos? Pues a él le pasaba, ¿no? Y sin embargo, siempre estuvo firme y fiel en su Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas hermosas no nos dejó la vida de este hombre a nosotros, hermanos? ¿Cuántos ejemplos grandes a seguir nos dejó escritos en sus epístolas y en sus palabras? Ya al final de sus días el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Siempre mirando el objetivo. Y nada lo separó de lograr ese objetivo. Y la enseñanza que podemos tener de esto, hermanos, es de que nada nos debe desviar de nuestro objetivo. Ni la vida, ni la muerte, ni el porvenir, ni espada, ni hambre, ni sed. Nada nos debe de separar del amor de Cristo. Amén, amén. Nada nos debe de separar del amor de Cristo. Así como vengan las circunstancias, así como vengan las situaciones, nada debe separarnos de ese amor tan grande que es en nuestro Señor Jesús. Del apóstol Pablo podemos hablar muchísimas cosas. Llegó hasta España, hermanos, a predicar el Evangelio. Imagínense caminar y todo lo que hizo por amor a predicar su palabra. Grande ejemplo. Ahora que esté en el cielo y lo vea, lo primero que voy a hacer, ¿sabe qué va a hacer? Ir a pedir su autógrafo. Porque lo voy a ver. Un día voy a ver al apóstol Pablo. Y fíjese que me voy a sentar con él y a ver, platícame esta parte de tu vida. Y me voy a pasar horas y horas platicando con él de todo lo que hizo. Oye, ¿y si fueron 5 veces los azotes menos 1? ¿Y te dolió? Y yo creo que me va a decir que sí. Pero es algo hermoso, hermanos, porque muchas veces las palabras de este hombre nos sostienen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y yo le invito a que aunque esté todo nublado, oscuro, desanimado, piense en este hombre que un día escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, gloria a Dios. Y yo creo que podemos recibir grande bendición, como lo ha sido hasta el día de hoy.